Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy continuamos analizando la aplicación que creamos a partir de una plantilla en el SAP Web IDE. Vamos allá. Antes de ir a por un nuevo fichero para analizarlo, quería aclarar una cosa que surgió a partir de un comentario en un vídeo anterior. Y es que si vamos a analizar el fichero manifest.json, que es el descriptor de la aplicación, a algunos, si lo habéis probado en vuestro propio SAP Web IDE, os ha podido aparecer esta vista. La clave de todo está en las dos pestañas que aparecen abajo. Yo por defecto, cuando abro el manifest JSON, veo el código JSON con el que ha sido creado. Pero existe un editor, digamos, gráfico, que es el Descriptor Editor, que este está pues más orientado a configurar el manifest JSON en base a pues un asistente con unas pantallas y unos apartados. De manera que yo, para describir la aplicación, no es necesario que yo cree las etiquetas y los correspondientes apartados, etcétera, sino que el Descriptor Editor yo puedo simplemente rellenar todos estos cuadros, que en algunos incluso tengo asistentes, para completar el manifest JSON. Aquí ya, bueno, pues es cuestión de gustos y de a lo que nos acostumbremos. Esto tiene varias pestañas donde podemos ver los data source, para cada data source, pues cómo está definido, podemos crear data source adicionales, los modelos, pues aquí tenemos los recursos, aquí tenemos el modelo data por defecto, las rutas y el router de qué tipo es, etcétera. La configuración de la navegación. Esto es para navegar de nuestra aplicación a otra aplicación Fiori, por ejemplo. Bueno, pues esto se puede configurar aquí, todas estas cosas, o se puede usar directamente el editor de código. Aquí ya es cada uno a lo que nos acostumbremos y ya pues la preferencia de cada uno. Yo prefiero con diferencia ver el manifest JSON en el code editor, en el editor de código, que es mucho más flexible y mucho más interesante para mí porque puedo hacer directamente a donde quiero. Es verdad que si no conocemos muy bien el funcionamiento del manifest JSON, pues puede ser mucho más interesante el editor de descripciones. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a por el fichero de hoy. ¿Hoy qué vamos a ver? Bueno, pues hoy vamos a entrar en el mundo de los controladores y vamos a analizar un controlador. En concreto vamos a analizar este de aquí, el Leak Selector. Si recordamos un poquito lo que hemos visto en vídeos anteriores, tenemos que el primer fichero JavaScript que se ejecuta es este de aquí, el component JavaScript. Luego del component JavaScript iremos a la primera vista, que solo dice el manifest JSON, dice cuál es la primera vista por defecto, y a partir de ahí pues ya comienza la ejecución. Bueno, y también os comenté que cada vista pues tiene un controlador que el estándar, lo que recomienda SAP y lo que hace todo el mundo, porque, bueno, ni siquiera así si se puede poner algo distinto, es decir, se puede llamar a un controlador distinto de su vista, pero el hecho es que hacerlo no tiene mucho sentido, porque sería ponernos problemas a nosotros mismos. Bueno, pues lo que hace todo el mundo y lo que recomienda SAP es que cada vista tenga un controlador que se llama igual. Pues si este es el app view, aquí tenemos el app controller, y si este es el Detail View, pues aquí tenemos el Detail Controller. Bueno, pues si analizamos las vistas y los controladores, pues veremos que hay controladores de más. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque algunos controladores no tienen ninguna vista, sino que son fragmentos de código auxiliares que van a ser utilizados en la aplicación para darle funcionalidad y para estructurarla adecuadamente. Bueno, pues aquí en el component JS, cuando yo os hablé de lo que ocurría cuando se iniciaba la aplicación, una de las cosas que vimos es que lo primero que se hace es se instancia un list selector. Y el list selector, es lo que tenemos aquí, el list selector, no es ni más ni menos que un controlador auxiliar. Bueno, pues es el que vamos a analizar hoy. El controlador del list selector. Vamos a ver qué es. Bueno, pues básicamente
Este controlador JavaScript importa dos librerías de SAP. El SAP UI Base Object y el SAP Base Log. Bueno, pues tenemos que importamos dos librerías de SAP. Ya sabéis, aquí para saber exactamente lo que son estas librerías, pues habría que acudir a la documentación del API de Fiori y ver pues lo que hay contenido en estos objetos, qué métodos, qué atributos y qué cosas tenemos disponibles, qué utilidades tenemos disponibles gracias al haber importado estas librerías. Bueno, y básicamente esto lo que hace es una extensión de Base Object. Aquí a veces despista un poco estos nombres, no sabemos de dónde vienen. Bueno, pues básicamente yo importo dos librerías y creo, esto ya es un estándar de Fiori, de cómo funciona SAP UI 5. Bueno, pues los controladores SAP UI 5 lo que hacemos es crear una función y esta función tiene dos parámetros y estos parámetros precisamente se corresponden con las librerías que importamos en el orden en el que las importamos. Entonces, si yo importo la librería Object de SAP UI Base, la primera, pues el primer parámetro se corresponde con un objeto de ese tipo. Es decir, el controlador ListSelector es una extensión de BaseObject, es decir, estoy heredando de BaseObject y la estoy extendiendo esa clase, estoy extendiendo ese objeto. Vale, pues estoy extendiendo ese objeto y se llama así. Este es el nombre completo del ListSelector. Vale, perfecto. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos un constructor, es decir, esto es lo que se ejecuta cuando se crea esta clase. Tenemos un método llamado setBoundMasterList, otro método llamado selectAliasItem y otro llamado clearMasterListSelection. Bueno, pues esto es un controlador que tiene poquitos métodos, un constructor y tres métodos. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se ejecute esto en el component JS? Bueno, pues aquí lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar el constructor del ListSelector. Veamos qué hace el constructor. Bueno, incluso antes de entrar aquí, como yo ya conozco bastante bien estas aplicaciones creadas a partir de plantillas, yo ya sé más o menos lo que hace. Aunque no lo sepa en detalle, bueno, lo vamos a saber ahora que estamos analizando la aplicación, pero ya sé por encima lo que está ocurriendo. Entonces, ¿para qué vale el ListSelector? Bueno, pues tener en cuenta que nuestra aplicación, si la ejecutamos, vemos que se compone de una lista y en esta lista podemos seleccionar un ítem y navegamos a un par de vistas donde podemos ver detalles para ese ítem. Bueno, pues esta lista de aquí es una lista que tiene una serie de propiedades donde podemos seleccionar objetos, deseleccionarlos, los objetos se tienen que cargar desde el sistema backend, que en nuestro caso pues ahora mismo es bueno, en este caso nuestra aplicación la creamos a partir del servicio OData de ejemplo de odata.org, pero si esto fuera una aplicación típica que fuéramos a desplegar contra un sistema SAP, pues el sistema backend sería un SAP. Bueno, pues el caso es que esta lista tiene una serie de peculiaridades y lo que hace SAP en esta aplicación, en esta plantilla, es crearse un controlador con varias utilidades que le facilitan la gestión de la vista. Y eso es lo que hace el ListSelector. Bueno, pues veamos cuando se crea el objeto qué ocurre. Esto es un poquito confuso y ya os lo aviso. Y es muy importante para poder entender bien lo que ocurre en esta aplicación, en este controlador. Es muy importante conocer bien JavaScript y especialmente el mecanismo de los promise. Esto ya lo he comentado en otros muchos vídeos. Es muy importante conocer bien JavaScript para poder realizar aplicaciones SAP UI 5. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar el mecanismo de las promise. Para los que ahora mismo no recordéis muy bien o directamente no sepáis lo que es, promise es una función que puede tener hasta dos parámetros. Estos parámetros son a su vez funciones y
lo que ocurre es que esta función promise se ejecuta lo que hay en el cuerpo de la función. Si acaba bien, se ejecuta la función que hemos pasado como primer parámetro. Y si se ejecuta mal, se ejecuta la función como segundo parámetro. Es decir, es algo así como que yo lanzo algo. Además, esto se lanza en fondo, en un proceso en fondo. No es una llamada síncrona, es una llamada asíncrona. Y digamos que hay dos eventos, que termine bien o que termine mal. Si termina bien, se ejecuta la función pasada como primer parámetro. Si termina mal, se ejecuta la función pasada como segundo parámetro. Esa es la idea de un promise. Bueno, pues aquí el constructor comienza creando un atributo. O sea, recordad que al fin y al cabo estos controladores son clases. O sea, esto es una clase, la clase ListSelector, y esto, como cualquier otro objeto del mundo, como cualquier otra clase, tendrá atributos y métodos. Bueno, pues esto es un atributo. Esto, por cierto, a mí no me gusta hacerlo así. JavaScript lo permite. A ver, en JavaScript se permite que un atributo se crea automáticamente la primera vez que lo usamos. Entonces, this, esto es una referencia a la propia clase, al propio objeto, y entonces this punto, esto es el selector de componentes, y esto de aquí es un atributo. Entonces, claro, yo aquí estoy creando un atributo que, si seguimos la nomenclatura convencional, es decir, la nomenclatura que todo el mundo usa para JavaScript, este guión bajo significa que esto debe ser tratado como un atributo privado, es decir, esto no se debería usar fuera de esta clase, es para uso interno de la clase. La O significa que esto es un objeto y esto es el nombre. Entonces tengo aquí el objeto WhenListHasBeenSet, que es un atributo privado. Aunque esto lo permite, lo suyo hubiera sido, antes del constructor, definir estos atributos y quizá poner un comentario acerca de para qué sirven. Pero bueno, pues la plantilla la han creado así, pues ya está. Entonces, lo primero que hace el constructor es crear este atributo y le asigna una nueva promesa. Esta promesa recibe solo un parámetro de entrada, que es una función, la función resolveListHasBeenSet. Entonces recibe una función resolveListHasBeenSet y el cuerpo de la función lo único que hace es, de nuevo, se crea un nuevo atributo privado. Este atributo es, como os digo, privado, por eso lo sé guión bajo. Y esto es una función, la función resolveListHasBeenSet. Y lo único que hace aquí, lo único que hace en el cuerpo del promise es asignar esta función. Esto, recordar que esto es simplemente un parámetro, un nombre del parámetro. La función que le pasemos como parámetro a este promise se la asigno a este atributo. Y el bindThis simplemente significa que este promise, la función que le estoy pasando como, en este caso solo hay una función. Entonces esta es la función que tiene que responder al evento de ejecución exitosa. A ver, aquí estoy simplificando mucho. Si alguien que está viendo en este vídeo es un super gurú de JavaScript y quiere puntualizar más lo que está ocurriendo y lo que realmente está pasando aquí, pues ahí tenéis los comentarios para hacer todos los que queráis. Pero yo voy a intentar hacer un vídeo breve, porque normalmente me enrollo mucho, y además simplificar mucho el tema de JavaScript, porque esto realmente, para lo que es mi aplicación, pues da igual, que entendamos exactamente o solamente por encima. Bueno, pues como os digo, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que estoy haciendo un promise, es decir, una función que se ejecuta en fondo, que lo único que hace es asignar una función a un atributo privado, y cuando lo haya hecho va a ejecutar esa función, porque es lo que le estoy pasando como parámetro. Entonces ya está, eso es lo que va a ocurrir. Y el resultado de este promise, es decir, al fin y al cabo este promise va a terminar ejecutando una función, siempre va a acabar bien, es imposible que la asignación acabe mal, a no ser que aquí pongamos algo que no tiene sentido, pero bueno,
Eso ya es nuestro problema, porque aquí no hemos puesto el segundo parámetro, con lo cual no hay nada que ejecutar en caso de que vaya mal. Entonces aquí al final terminaremos con un objeto que será null si esto ha acabado mal, porque no hay nada que ejecutar si va mal, y si ha acabado bien, pues lo que haya en el OWhenList has been set va a ser el resultado de ejecutar esta función. O sea, básicamente lo que estamos es ejecutando esa función en fondo. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Y el resultado de ejecutar esa función va a acabar aquí dentro, en este atributo privado. Y además, la función que se va a ejecutar termina en este atributo privado. Vale, pues ya está. Hemos cargado dos atributos, uno con una función que todavía no conocemos y otro con un objeto que nos devolverá esa función que no conocemos. Tranquilo, porque ahora la veremos. Entonces, luego, atención que aquí esto me parece súper perverso. Ten en cuenta que los nombres se parecen mucho, pero es distinto, ¿eh? O sea, esto es el OWhenList has been set y esto es OWhenList loading is done. O sea, no os quedéis solo con la primera parte, leer entero los atributos que se llaman muy parecidos. Bueno, pues esto aquí de nuevo estamos creando otro atributo que en este caso es público. Este está pensado para que se use fuera de esta clase porque no empieza con el guión bajo y es un objeto. Vale, y de nuevo es otro promise. En este caso, fijaros la promesa, es decir, esto es una ejecución de una función en fondo. Esta promesa tiene los dos parámetros. La función resolve, que se va a ejecutar si el promise termina bien, y la función reject, que se va a ejecutar si el promise va mal. Vale, ¿qué es lo que se ejecuta realmente? Bueno, pues aquí empieza la función y acaba aquí abajo. Entonces, todo esto es lo que se va a ejecutar en el promise. Vale, ¿qué es lo que hace? Pues fijaros, utiliza este atributo que lo acabamos de crear antes. Esto es muy cómodo del WebID. Si vosotros marcáis algo, automáticamente se resaltan en todo el texto las cosas que se llamen igual. Esa misma, bueno, no identifica objetos, identifica cadenas de texto. Por eso si yo marco bin, pues todos los bins se van a marcar, aunque no tengan nada que ver, aunque no sean el mismo objeto. Bueno, pues en este caso lo podemos ver. Lo que ocurre en el promise es que va a llamar a este promise que hemos definido aquí arriba. Y entonces este punto den significa que le va a pasar una función en este parámetro. Hay varias maneras de llamar a los promise y una de ellas es así. Nombre del promise .dem. Entonces, claro, aquí lo que estamos asumiendo es que este promise solo va a acabar bien. No puede acabar mal porque no estoy pasando el parámetro de que acabe mal. ¿Cómo se pasa el parámetro que acabe mal? Bueno, pues más adelante veremos cómo se hace. Bueno, pues, y si no es en este controlador, tranquilos que en cualquiera de estos controladores veremos numerosos ejemplos de promise que pueden acabar bien o mal y cómo hacerlo. Bueno, pues aquí estoy diciendo que este promise solo puede acabar bien y le paso una función anónima que tiene como parámetro una cosa que se llama OList. Eso es lo que le estoy pasando. Tener en cuenta que aquí realmente todavía no estoy ejecutando nada. O sea, porque aquí lo que estoy es definiéndolo. O sea, estoy creando un nuevo promise, pero todavía no lo he ejecutado. Estoy definiendo este promise. Vale, y este promise es este de aquí. Función resolve el reject, que consiste en llamar a este otro promise que hemos definido aquí arriba y le pasamos como función, es decir, como fm resolve list had been set, le estoy pasando esta función anónima. Vale, esta función anónima que empieza aquí y termina aquí abajo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues básicamente al OList llama al método
OList es el nombre del parámetro, pero siguiendo nomenclatura JavaScript, pues sabemos que esto es un objeto. Bueno, pues este objeto llama a este método getBinding, con lo cual cuidado, no puede ser cualquier tipo de objeto. Aquí más adelante vamos a ver que en realidad este objeto tiene que ser una lista. Y allá, además veremos qué tipo de lista tiene que ser. Esto ya os digo, lo vamos a ver por aquí abajo. Cuando veamos esto, el setBoundMaster, aquí vamos a ver de qué tipo tiene que ser el parámetro OList, que son el mismo parámetro. Bueno, pues como os digo, este OList es una lista y se le llama a este método, al getBinding. GetBinding y se le pasa el parámetro items. Esto, bueno, más adelante cuando veamos cómo son las vistas, pues más adelante cuando veamos de qué tipo es OList, pues veremos que para saber lo que significa eso es tan fácil como ir a la documentación del API de SAPUI 5 y ver qué es lo que necesita el parámetro getBinding de las listas de este tipo. Enseguida lo veremos. Bueno, pues aquí lo que hace es llamar a este método y el resultado de este método se suscribe y el resultado de este método lo que hace es suscribirlo al evento dataReceived. Además, no se suscribe siempre, sino que se suscribe solo para la primera vez que suceda el evento. Y eso es el attach event once. Esto es en sí mismo un tipo de promise. Es algo que se ejecuta de forma sincrónica en fondo. El attach event once es un tipo de promise también que se ejecuta de forma sincrónica en fondo. Lo que pasa es que esto siempre va a quedar bien. Es decir, esto no hace nada hasta que ocurre el evento y cuando ocurre el evento pues se ejecuta lo que hay adentro y ya está. Entonces fijaros que aquí lo que hace es, cuando suceda el evento, simplemente va a comprobar el resultado de _list.getItems. Esto todavía no lo hemos visto definido. No os preocupéis que más adelante lo veremos. De dónde viene el _list. Bueno, pues el caso es que cuando suceda este evento, pues lo que hace es ejecuta este método y mira cuántos hay. Y entonces, que tiene alguno, porque esto es un if, que tiene algún elemento, pues entonces ejecuta la función fnresolve. ¿Cómo que la función fnresolve? Sí, recordar que aquí dentro estamos dentro de una función que se ha suscrito a un evento, pero en realidad estamos declarando un promise. Y este promise le han pasado un parámetro que es que ejecutar si va bien. Bueno, pues esta función lo que hace es simplemente ejecutarla para este objeto. Y si no hay ítems, pues ejecuta la función reget para este objeto, para el mismo objeto. Vale, entonces, ¿todo esto básicamente qué significa? Porque esto es un lío. Bueno, pues aquí básicamente lo que hemos empezado haciendo es guardándonos en un atributo privado un promise. Guardándonos en otro atributo privado la función que hay que ejecutar cuando el promise de arriba termine bien. Y aquí hemos definido un promise, es decir, al final son funciones que se ejecutan en fondo, que básicamente lo que hace es esperar al evento dataReceived de una lista y en función de que encuentre algo o no encuentre nada, pues ejecuta la función resolve o la función reget. Pero tened en cuenta que esto todavía no se ha ejecutado. Esto simplemente ha creado estas funciones y las ha guardado en estos elementos. En un atributo privado, en otro atributo privado y en otro atributo privado. Vale, pues eso es lo que hace el constructor. Informa unos atributos con unas funciones misteriosas. Vale, perfecto. Y ya está. Y aquí ya se acaba el constructor. Bueno, pues más adelante, cuando analicemos otros controladores y otras vistas en otros vídeos,
pues veremos que en algunos momentos llama a estas funciones. setBoundMasterList, selectAlistItem y clearMasterList. Bueno, pues vamos a ver lo que hacen estos atributos, estos métodos, para que cuando nos los encontremos en un futuro sepamos qué es lo que hacen. Bueno, setBoundMasterList recibe como parámetro una cosa que se llama oList. Y aquí en el comentario que nos pone SAP al principio del método, nos dice que oList tiene que ser del tipo SAP-mList. Y fijaros lo que hace. Primero, guarda en un atributo privado llamado oList, guarda la lista que nos han pasado como parámetro. Aquí, atención, --oList. Nos tiene que sonar porque lo acabamos de ver en el constructor. Aquí está. O sea, aquí estamos haciendo esto. Nos suscribíamos a este parámetro que se llama oList. Este parámetro viene de esta función. Vale, pues a este parámetro nos estábamos... ahora no me sale en español, me sale en inglés atachando. Suscribiendo. Nos estábamos suscribiendo al evento dataReceive y si existía... Y fijaros, aquí decimos si existe algún ítem en --list. Y claro, aquí yo os dije, luego lo veremos. Bueno, pues aquí está. oList no es ni más ni menos que un sap.m.list que le estamos pasando como parámetro al setBoundMasterList. Es decir, esto en algún momento, desde otro controlador, estaremos llamando al método setBoundMasterList de listSelector. Y le pasaremos como parámetro una lista. Esa lista la vamos a guardar en este atributo privado y luego fijaros, llamamos a esta función fn resolve list has been set. Es esta función. Es esta función de aquí. fn resolve list has been set. Y esta función de aquí no es ni más ni menos que la que le pasen por aquí. El que le pasen aquí a este parámetro. Es lo que hace. Entonces, pues esa función no sabemos muy bien qué es lo que hace, pero va a ejecutarla pasándole como parámetro la lista. Vale, pues ya está. Eso es lo que hace. El setBoundMasterList lo que hace es guarda en este parámetro misterioso que en algún momento se usará en esta función, en el owenListLoadingIsDone, bueno, en este objeto realmente, pues este objeto que aquí ejecuta interiormente una función, pues esto de aquí, para poder usarlo, previamente habrá que haber llamado a este método pasándole como parámetro una lista. Porque esa lista la guardo aquí y luego llamo a esta función. Por lo tanto, esta función que es esta de aquí, que por lo tanto es esta de aquí, pues esta función, cuando se la pasemos a esta promise, tendrá que ser una función que admita una lista como parámetro. Vale, pues esto es lo que hace. Guarda la lista y para ella ejecuta un determinado método. Vale. ¿Qué es lo que hace el siguiente? El selectAlistItem. Y aquí le pasamos un string. Por eso pone ese. Le pasamos un string. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es... qué curioso. This owenListLoadingIsDone. Onda, ¿y esto qué es? Pues esto es otra de estas cosas misteriosas que hemos definido en el constructor. En el constructor hemos definido el owenListLoadingIsDone, lo hemos definido como un promise. Como un promise que tiene dos funciones, resolve and reject. Y esta función que hace, llama a esto, owenList has been set, y le pasa una función. Esta función de aquí es esta. Entonces aquí ya
se acaba de cerrar el círculo. Fijaros, aquí, esto sé que es confuso, por eso este vídeo de hoy lo estoy dedicando solo a este controlador. Aquí he definido una función, el OwenList has been set, que se le pasa un promise y a este promise se le pasa una función que todavía no conocemos. Vale. Y aquí he definido otra función, otro promise, con dos funciones. Vale. Y aquí esto lo que ejecuta es esta función y se le pasa un OList, que no sabemos lo que es. Vale, pues fijaros que aquí ya estoy llamando a eso de ahí, al OwenList loading is done. Entonces, cuando ejecute esto, el OwenList loading is done, eso va a ejecutar este promise. Y este promise llama a este de aquí arriba, pasándole en fn resolve list has been set esta función de aquí. Y antes yo os comentaba, claro, fijaros que cuando se ejecute el setBound master list, que se va a ejecutar esta función, le van a pasar un OList. Cuando esto se ejecute, que aquí no se da más pistas, cuando esto se ejecute, que no conocemos cuál es esta función, pues esta función tiene que admitir un OList. Bueno, pues es que esta función realmente es esta de aquí. Y precisamente lo que tiene como parámetro es un OList. Aquí está. Entonces va a ejecutar algo sobre un OList que es del tipo SAP-MList. Entonces ahora es cuando iríamos a la documentación del API de SAP UI5 y veríamos qué tipo de listas son las app.m.list. Entonces ya veríamos exactamente qué es el binding y todo esto. Bueno, pues aquí es donde le pasamos el famoso OList a esta función misteriosa y aquí abajo es donde estamos usando esa función que hemos definido en el constructor. Entonces, bueno, esto aquí tenemos un den, que a ver dónde acaba. Vale. Esto asume que siempre va a acabar bien y abarca todo esto. O sea, de hecho, el método selectListItem es todo esto. Llama a esta función pasándole esta función de aquí. Es decir, cuando acabe bien, tiene que ejecutarse esta función. Entonces, básicamente lo que hace es recupera la lista. Acordaros, aquí arriba, la lista con la que estamos trabajando la hemos metido aquí en este atributo privado. Entonces, recupero la lista, me invento otra variable llamado listSelectItem y aquí básicamente lo que hago es comprobar qué cosas puedo seleccionar de la lista. Si no puedo seleccionar nada, pues return, no selecciono nada. Esto de aquí lo que hace es recuperar el objeto que actualmente está seleccionado en la lista. Tened en cuenta que si hemos llegado aquí es porque en la lista puedes seleccionar algo. Vale. Y entonces ahora lo que hago es comprobar si hay algún objeto seleccionado en la lista y además compruebo si ese objeto es el mismo que me están pidiendo. Si es el mismo, no hago nada más. Me voy. Y si no es el caso, es decir, si resulta que en la lista puedo seleccionar algo y lo que he seleccionado actualmente no es lo mismo que me están pidiendo que seleccione. Entonces, si he pasado esas dos verificaciones, ¿qué hace esto? Bueno, pues esto llama al getItems, es decir, al final la lista es un array. Entonces aquí estoy recuperando todos los elementos de ese array y ejecuto un sum, es decir, ejecuto una función sobre todos ellos. ¿Y qué es lo que hago? Pues básicamente lo que hago es compruebo si el item es el que yo quiero seleccionar. Y si es ese item, informo a la lista que el que tiene que estar seleccionado es el que yo digo y no otro. Vale. Y si... Fijaros que aquí hay una coma.
sea, tengo un den y aquí hay dos funciones. Esta función y esta otra. Bueno, pues como os dije, ¿cómo funciona un promise que pueda caer bien y puede caer mal? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué hay que ejecutar si acaba bien? ¿Qué hay que ejecutar si acaba mal? Vale, pues si acaba bien, lo que estoy haciendo es seleccionar algo de la lista, en caso de que se pueda seleccionar algo. Y si acaba mal, lo que estoy es llamando a este objeto, al objeto log, y metiendo un warning, un mensaje, que dice no se puede seleccionar el ítem con la ruta no sé qué. Vale, ¿realmente qué hace este método? Este método sirve para cambiar la selección de la lista, pero en lugar de haciendo clic con el ratón, esto lo que hace es cambiar la selección de la lista cuando me pasan por parámetro en la URL el nuevo elemento que quiero seleccionar. Esto, cuando veamos la vista que contiene la lista, lo entenderemos mejor, el cómo funciona. Pero básicamente esto vale para cambiar la selección de la lista en función de la URL que me pasen. Vale para eso. Oye, si el objeto que me pasan en la URL no existe, pues emitiré un mensaje de error. Eso es lo que hace este método de aquí. ¿Y este método aquí qué hace? Bueno, pues este método de aquí lo único que hace es decirle al list selector con qué lista tenemos que trabajar. Eso es lo que hace. Por lo tanto, cuando veamos la vista correspondiente, ya os lo recordaré, lo que vamos a ver en la lista que gestiona a la lista es que primero ejecutan esto para cargar la lista en el list selector y cada vez que haya que hacer algo especial a la lista en la selección, pues van a llamar o aquí para cambiar la selección actual en función de la URL o bien llamarán aquí. Y este último método, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues básicamente lo que hace es borra el elemento que esté seleccionado. O sea, hace que no haya nada seleccionado en la lista. Lo único que hace es tirar de aquí. Recordar que este atributo precisamente es el que hemos cargado aquí, que es el que inicializa el list selector. Entonces, cojo la lista y la digo, oye, elimina todas las selecciones para que no haya nada seleccionado. Esto es reinicializar la selección de usuario. Vale, ¿y por qué todas estas operaciones de seleccionar, etcétera, por qué están metidas dentro de este promise? ¿Para qué vale este promise extraño del when list has been set? Que es con lo que empezaba todo. Esto es lo primero que hace el constructor. Y además lo hace aquí dividido en dos trozos. Bueno, pues fijaros, esto tan confuso que hay aquí de promise, de cosas en fondo, se acaba bien, se acaba mal, no sé qué. Esto al final es simplemente una manera genérica que se ha buscado SAP para que le valga, porque este código luego lo va a reutilizar en todas las plantillas que tengan listas, sean del tipo que sean las listas, siempre y cuando sean compatibles con la SAP MList. Bueno, pues como os digo, esto es una manera genérica que se ha montado SAP para montar un mecanismo de espera, de manera que siempre, ya sea la selección de un ítem, o la deselección de todos los ítems, esto va a esperar primero a que haya elementos en la lista, a que se carguen los elementos desde el servicio o data. Para eso vale esto. Para eso vale este promise, que lo que está haciendo es atacharnos. Me sale siempre atacharnos. Que lo que hace es suscribirnos al evento data received. Entonces, realmente lo que hace el listSelector, o sea, después de analizar todo el código y ver lo que hace, la conclusión es que lo que hace el listSelector es carga en un atributo privado una lista, un SAP MList, y luego me da dos métodos que me simplifican la gestión de seleccionar un ítem de la lista por su ruta o eliminar todas las selecciones de la lista. Me da dos métodos que además me garantizan que antes de ejecutarse van a esperar a que la lista tenga datos. Y eso es lo que hace el list selector. Y como os digo, para ver realmente cómo funciona, pues nos tendremos que esperar a ver las vistas correspondientes que lo utilizan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, regalarme un like. Si no os ha gustado, tenéis el botón de dislike.
Si es un poquito más complicado de me gusta o no me gusta, tenéis los comentarios donde podéis poner pues qué os ha parecido el vídeo, si no os ha gustado pues por qué no os ha gustado, o bien qué cosas podrían mejorar, etc. Y si no os queréis perder mis próximos vídeos, una buena idea puede ser suscribirse al canal y dar al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!